¿Alguna vez te has sentado a meditar con la intención de vaciar la mente y terminas frustrado porque los pensamientos no dejan de aparecer? Tal vez creas que el silencio interior significa expulsar todo pensamiento, borrar la mente como si fuera una pizarra. Pero, ¿qué ocurre si ese esfuerzo es justamente lo que te aleja del verdadero silencio? En realidad, muchos han confundido la quietud con la ausencia, cuando en verdad, la verdadera meditación no es apagar la mente, sino aprender a escucharla desde otro lugar. Edgar Cayce, conocido como el profeta durmiente, advirtió sobre el peligro de intentar desconectarse del pensamiento sin antes conectar con el espíritu que lo guía. Cuando creemos que meditar es dejar de pensar, caemos en una trampa sutil. Luchamos contra nuestra propia naturaleza. La mente fue creada para pensar, del mismo modo que el corazón fue creado para latir. Intentar detenerla por la fuerza es como decirle al mar que deje de tener olas. Cayce explicaba que el problema no está en los pensamientos, sino en su dirección. Si la mente no se orienta hacia lo divino, hacia una fuente superior de amor y propósito, se convierte en un espacio vacío, vulnerable a cualquier influencia que pase cerca. Y es ahí donde, según él, el vacío puede convertirse en peligro, un estado en el que la persona, buscando paz, abre su conciencia sin discernimiento, sin luz interior que la guíe. Piensa por un momento en una casa con las puertas abiertas. Si dentro hay luz, los visitantes ven y se acercan con respeto. Pero si la casa está oscura, cualquiera puede entrar, incluso las sombras. Meditar sin propósito, sin una orientación hacia lo alto, es dejar esa casa abierta en la oscuridad. Cayce no hablaba de miedo, sino de responsabilidad. Nos recordaba que la mente es un instrumento sagrado y que la dirección del pensamiento define la calidad de la energía que atraemos. El vacío mental, cuando no está lleno de amor, compasión o servicio, no es paz, es ausencia. La verdadera meditación no consiste en vaciar, sino en alinear. No se trata de apagar el pensamiento, sino de elevarlo. Como el músico que afina su instrumento antes de tocar, el alma medita para afinar su mente con la nota más alta de la creación. En las lecturas de Cayce se repetía una frase sencilla pero poderosa: la mente es el constructor. Lo que pensamos, lo que sentimos, lo que visualizamos, construye realidades. Si el pensamiento es un constructor, ¿por qué querríamos eliminarlo? El objetivo es transformarlo, no anularlo. Convertir el ruido en melodía, la confusión en dirección, el pensamiento disperso en oración silenciosa. Muchos buscadores espirituales, en su deseo de paz, confunden la calma con el vacío. Pero el silencio interior no es la ausencia de sonido, es la presencia de una vibración más pura. Es el espacio donde la voz del alma puede ser escuchada sin interferencia. Cuando te sientas a meditar, no intentes echar fuera los pensamientos. Obsérvalos pasar como nubes, pero sin perder el cielo que hay detrás de ellas. Ese cielo eres tú, y cada pensamiento que reconoces sin miedo se disuelve en la luz de tu conciencia. No necesitas vaciarte, sino recordarte. No necesitas huir del ruido, sino aprender a danzar en su ritmo hasta que se convierta en música sagrada. Cayce enseñaba que el cuerpo, la mente y el espíritu son uno. Si uno intenta silenciar la mente sin elevar el espíritu, el equilibrio se rompe. Por eso decía que la meditación correcta no empieza en la cabeza, sino en el corazón. Es allí donde el pensamiento se vuelve oración, donde la mente deja de ser un campo de batalla para convertirse en un templo. Cuando el corazón guía, la mente obedece, y el silencio llega por sí mismo, como la calma que sigue a la tormenta. En ese silencio no hay vacío, hay presencia, no hay oscuridad, hay luz, no hay nada que eliminar, porque todo se ha integrado. Entonces, la próxima vez que cierres los ojos, no intentes vaciarte. Respira, siente, y permite que tu mente se bañe en la luz de lo divino. No te preocupes por los pensamientos, preocúpate solo por la dirección de tu intención. Porque el verdadero peligro
no está en pensar demasiado, sino en pensar sin conciencia. Lo que buscas no es silencio, sino armonía, y la armonía no se fuerza, se revela, cuando aprendemos a escuchar desde el alma, no desde el miedo, ni desde la mente que quiere controlar. Si observas bien, cada pensamiento tiene una raíz. Algunos brotan del miedo, otros de la memoria, otros del deseo. Pero hay pensamientos que nacen del alma. Son suaves, luminosos, y no buscan convencerte de nada. Simplemente aparecen como una brisa que acaricia. El problema es que en nuestra búsqueda de vacío, muchas veces empujamos también esos pensamientos luminosos hacia afuera, como si todo lo mental fuera un obstáculo. Y sin darnos cuenta, cerramos la puerta por donde el alma intenta hablarnos. Kayse decía que el pensamiento es como un río. Puede estar turbio por las emociones o limpio por la oración. Lo esencial no es detener el río, sino purificarlo, permitir que fluya claro hacia el mar de la conciencia divina. Cuando el ser humano intenta dominar la mente desde el ego, se crea tensión. Pero cuando busca orientar la mente desde el espíritu, se crea alineación. Esta diferencia, aunque sutil, define todo el camino espiritual. Meditar no es hacer silencio, sino recordar que ya somos silencio debajo del ruido. Es como el océano. La superficie puede estar agitada, pero en el fondo siempre reina la quietud. Kayse advertía que quienes intentan suprimir los pensamientos, sin comprender su origen, pueden abrir grietas en su campo espiritual, invitando fuerzas desequilibradas. No porque meditar sea peligroso, sino porque la mente sin propósito es tierra fértil para cualquier semilla que caiga. Por eso insistía, antes de entrar en silencio, fija tu intención en lo más alto que puedas concebir: Dios, el amor, la luz, el bien, y deja que tu mente repose en esa dirección. La meditación correcta es como encender una lámpara en la oscuridad. No se trata de negar la noche, sino de traerle una pequeña llama. Esa llama es la intención. Sin ella, el silencio puede convertirse en un vacío sin centro. Con ella el silencio se transforma en presencia. Cada respiración consciente es una oración silenciosa. Cada pensamiento que se entrega a la luz deja de ser obstáculo y se convierte en ofrenda. Kayse veía la meditación como un diálogo entre el alma y su creador, no como una huida del mundo. Por eso enseñaba que quien busca vaciarse puede terminar perdiendo conexión con la realidad del espíritu, mientras que quien busca llenarse de luz despierta una claridad que abraza toda experiencia humana, incluso el pensamiento mismo. Imagina que estás en un cuarto oscuro con una vela en la mano. Si soplas la vela para conseguir más oscuridad, te quedarás ciego. Pero si la proteges, si la alimentas con cuidado, la luz crecerá y disipará naturalmente la oscuridad sin lucha. Así funciona la mente. Si intentas apagarla, te pierdes en la sombra. Si la nutres con conciencia, se vuelve tu aliada. Kayse enseñaba que los pensamientos son como corrientes eléctricas, vibraciones que atraviesan todo el ser. Cuando están alineadas con el amor, producen sanación y paz. Cuando están cargadas de miedo o deseo, crean confusión. No es cuestión de vaciar, sino de elevar la frecuencia. Cada pensamiento puede ser transformado en energía sagrada si se ofrece al espíritu. Muchos buscadores piensan que el silencio absoluto es la meta, pero lo absoluto nunca se alcanza forzando lo relativo. El silencio verdadero no se fabrica. Se revela cuando cesa la identificación con la mente. Y esa revelación llega cuando uno observa sin juicio, cuando se convierte en testigo. La mente puede seguir hablando, pero tú ya no eres su esclavo, eres el que escucha. Kayse decía que el alma debe aprender a usar la mente como un instrumento, no como un amo. En el momento en que dejas de luchar contra los pensamientos y los miras con amor, ellos se transforman. Ya no son enemigos, son mensajeros que regresan a su fuente. Por eso, si alguna vez sientes que no puedes dejar de pensar mientras meditas, sonríe. Es la mente mostrándote su necesidad de atención. No intentes empujarla, abrázala con conciencia. Cada pensamiento puede convertirse en una oración
si lo miras desde el corazón. Si el pensamiento dice, tengo miedo, respóndele, te veo y te llevo a la luz. Si dice, no puedo, dile, no tú, sino la vida en mí puede. Así poco a poco, el ruido se transforma en canto. La meditación se vuelve un arte de amar la mente hasta que se rinde. No la violencia del control, sino la ternura del entendimiento. Y cuando esa ternura florece, el silencio llega por sí mismo, no como una meta, sino como un fruto. El alma entonces deja de buscar el vacío y comienza a reconocer la plenitud que siempre estuvo ahí. Esa plenitud no necesita expulsar los pensamientos, porque los abraza. No necesita callar el mundo, porque lo integra. Y en esa integración algo muy sutil ocurre. Ya no eres quien medita, sino la conciencia misma meditando a través de ti, respirando, mirando, amando. Cuando la mente comienza a ser vista no como un enemigo, sino como un espejo, algo se transforma. Descubrimos que no existe pensamiento bueno o malo en sí mismo. Lo que los colorea es la conciencia que los observa. Un pensamiento de miedo, iluminado por la atención amorosa, se convierte en sabiduría. Un pensamiento de deseo, comprendido desde la calma, revela una necesidad más profunda de conexión. Kaize solía decir que el alma no aprende rechazando, sino integrando. No venimos a destruir nuestra mente, sino a educarla. Y esa educación no ocurre con castigo, sino con luz. Cada vez que elegimos observar con presencia en lugar de reaccionar, algo dentro de nosotros madura. Es el nacimiento de la verdadera disciplina espiritual, la del amor consciente. En ese proceso, la mente se convierte en un jardín. Al principio está lleno de maleza, pensamientos repetitivos, ansiedades, memorias. Pero al mirarlo sin juicio, comienzas a reconocer dónde nace cada planta. Algunas crecen por miedo, otras por deseo de control. Y de pronto, sin forzar, empiezas a limpiar, no porque detestes la maleza, sino porque deseas ver florecer lo bello. Kaize afirmaba que cada pensamiento cultivado con intención elevada se convierte en una fuerza viva que actúa más allá del plano mental. No son solo ideas, son vibraciones. Pensar con amor es emitir una frecuencia que sana. Por eso la meditación no es un acto pasivo, es un trabajo de jardinería interior, donde cada respiración arranca una raíz vieja y planta una semilla nueva de comprensión. Muchos creen que el pensamiento es una barrera entre ellos y el espíritu. Pero lo cierto es que la mente, cuando está purificada, se convierte en el puente más hermoso hacia lo divino. Es a través de ella que comprendemos, discernimos, imaginamos. Kaize enseñaba que el alma se expresa en 3 niveles, a través del cuerpo, la mente y el espíritu. La mente está justo en el centro, conectando lo visible con lo invisible. Si la eliminamos, cortamos el canal por donde fluye la inspiración. Pero si la alineamos, se convierte en un templo transparente donde el espíritu se refleja. Así, meditar no es apagar la mente, sino convertirla en cristal, para que la luz pueda pasar sin distorsión. Es aquí donde el peligro del vacío se hace más claro. Cuando el practicante busca eliminar todo pensamiento sin una base espiritual sólida, entra en un estado de desconexión. La mente queda abierta, pero sin dirección. Kaize advertía que, en ese espacio, pueden surgir impresiones falsas o energías desordenadas. Por eso insistía en la importancia de una intención pura. Antes de meditar, elevar una oración, invocar la presencia divina, dedicar el silencio a un propósito de amor. De esa manera, cualquier pensamiento que emerja durante la práctica ya se baña en esa vibración. No hay riesgo cuando el corazón guía. El peligro aparece solo cuando el ego busca controlar lo que pertenece al alma. La clave está en comprender que el silencio verdadero no se impone. Se revela cuando el pensamiento deja de girar en torno al yo, cuando ya no pensamos para afirmarnos, sino para comprender, cuando el pensamiento deja de ser un ruido y se convierte en un rayo de luz. La mente humana, cuando se entrega al espíritu, funciona como un lente que enfoca la sabiduría divina en la materia. Por eso Kaize decía que
la mente es el constructor. Con ella moldeamos nuestra realidad, tanto interior como exterior. Si la llenamos de luz, todo lo que edificamos con ella se vuelve un reflejo de esa misma claridad. No necesitamos dejar de pensar, necesitamos pensar desde un lugar más alto. Observa la naturaleza. Los ríos no dejan de fluir para alcanzar el océano, fluyen con dirección. La dirección es lo que los salva del estancamiento. Así también, la mente encuentra su paz cuando fluye hacia lo eterno, no cuando intenta detenerse, sino cuando deja de girar sobre sí misma. En la meditación auténtica, los pensamientos se vuelven oraciones, las emociones se vuelven energía, el cuerpo se vuelve instrumento. Todo el ser se unifica en un solo acto de entrega. No hay separación entre pensar, sentir y ser. Todo se armoniza en una corriente de conciencia que recuerda su origen. En ese instante, el silencio ya no es ausencia, sino plenitud consciente. Y cuando esa plenitud se experimenta, el buscador comprende que el propósito de la meditación nunca fue escapar del mundo, sino habitarlo con otra mirada. El silencio no está en la montaña ni en el templo, está en la forma en que respiramos dentro del ruido. Está en la pausa entre cada pensamiento, en el amor que ponemos incluso al mirar un problema. Kaize enseñaba que Dios se encuentra en el movimiento de la mente hacia el bien. Así, cada pensamiento que elevamos se convierte en una plegaria viva. No necesitamos eliminar la mente, necesitamos iluminarla hasta que ella misma se rinda ante la claridad del alma. Cuando comprendemos que la mente no es un enemigo, sino una herramienta que debe ser consagrada, la práctica espiritual cambia por completo. Ya no buscamos huir de nuestros pensamientos, sino santificarlos. Cada idea se convierte en un altar donde la divinidad puede manifestarse. Kaize decía que el alma no puede crecer mientras rechaza partes de sí misma. Debe transformarlas, como el fuego que convierte el metal impuro en oro. Así, la mente deja de ser un obstáculo y se convierte en el crisol de la evolución. Lo que antes era ruido, ahora es energía que impulsa la conciencia. Lo que antes confundía, ahora ilumina. La mente purificada se vuelve transparente y a través de ella el espíritu ve el mundo sin distorsión. Meditar, entonces, no es apartarse del pensamiento, sino elevarlo hasta que se vuelva oración. No es desconectarse de la vida, sino conectarse más profundamente con su esencia. Kaize enseñaba que el verdadero propósito de toda práctica espiritual es unir lo humano y lo divino, y que esa unión comienza en el pensamiento. Porque todo lo que hacemos, sentimos y creamos nace primero como una idea en la mente. Si esa idea vibra en armonía con la voluntad superior, todo lo demás se ordena. Si vibra en desarmonía, incluso las buenas intenciones se pierden. Por eso, antes de sentarte a meditar, pregúntate, ¿desde dónde medito? Si lo haces desde el ego, buscarás controlar. Si lo haces desde el alma, solo buscarás amar. Y el amor, sin esfuerzo, trae el silencio que el ego tanto persigue. El silencio auténtico no es la ausencia de palabras, sino la presencia de una comprensión tan profunda que las palabras ya no son necesarias. En ese silencio, uno no deja de pensar. Simplemente los pensamientos se alinean con la verdad. La mente deja de vagar por los pasillos del miedo y se recuesta en el regazo del espíritu. Es ahí donde nace la verdadera paz, no la paz frágil que depende de circunstancias externas, sino la paz sólida que brota desde el centro del ser. Kaize lo llamaba la paz que sobrepasa todo entendimiento, porque no proviene de eliminar el ruido, sino de descubrir que el ruido también puede ser música cuando se lo escucha con conciencia. Muchos buscadores, al comprender esto, descubren que ya no necesitan huir del mundo para sentir silencio. Lo encuentran en medio de las conversaciones, en la mirada de un niño, en el sonido del viento. Porque el silencio no está afuera, está dentro de la mirada que observa. Es un estado de unión, no de exclusión. Y en ese estado, toda la vida se vuelve una meditación continua. Kaize afirmaba que el alma verdaderamente despierta es aquella que puede mantener su conexión con lo divino, incluso mientras trabaja, conversa o sufre.
El verdadero maestro no es quien puede sentarse horas en quietud, sino quien puede llevar esa quietud al movimiento de la vida diaria. Así, la advertencia de Kaise sobre el vacío se revela como una invitación, no como una condena. No era un llamado al miedo, sino a la lucidez. Nos enseñaba que cada vez que buscamos el silencio, debemos hacerlo con una dirección luminosa, porque el universo no responde al vacío, responde a la vibración. Si tu intención es amor, atraerás amor. Si tu intención es luz, atraerás luz. Si buscas no pensar, atraerás confusión, porque el alma no entiende el no. El alma entiende la creación, el propósito, el movimiento hacia algo. Por eso, meditar no es negar la mente, sino darle un propósito sagrado, servir como canal de lo divino en el mundo humano. Y cuando esa comprensión florece, algo profundamente liberador ocurre. La mente deja de ser una prisión y se convierte en un instrumento de comunión. El pensamiento deja de ser un obstáculo y se convierte en una oración silenciosa. Cada respiración, cada pausa, cada instante se vuelve un recordatorio de que el espíritu no habita lejos de nosotros, sino justo en el centro de nuestra conciencia. El peligro del vacío se disuelve, porque ya no hay vacío, hay plenitud. Y la plenitud no necesita defensa, porque es amor manifestado. Ya no se trata de vaciar la mente, sino de llenarla de presencia, de luz, de gratitud. Entonces, la próxima vez que cierres los ojos para meditar, recuerda las palabras de Kaise: donde está tu mente, allí está tu alma. No busques expulsar tus pensamientos, elévalos. No temas al ruido, ilumínalo. Porque el silencio no se alcanza corriendo detrás de él. Se revela cuando dejamos de huir de nosotros mismos. Permite que tu mente se convierta en un templo donde cada idea sea una vela encendida y que tu corazón sea el altar donde el amor respire. Y si esta reflexión te ha tocado, si sientes que algo dentro de ti ha comprendido una verdad más profunda, compártelo. Cuéntanos tu experiencia, tu forma de encontrar el silencio entre los pensamientos. Suscríbete y sigamos caminando juntos en esta senda de claridad y luz.